Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy voy a hablar de la polémica sobre Serena Williams, su caricatura y la respuesta del activismo feminista y antirracista. El caso es que era la final del US Open femenino, que es un gran slam, con la importancia que tiene un gran slam, y la japonesa Naomi Osaka le está dando un repaso a Serena Williams, algo que es poco común, por cierto. Y como le pasa a muchísimos deportistas de élite con cierto carácter en momentos de tensión, Serena acabó perdiendo la compostura y cometió repetidas faltas que fueron consecuentemente amonestadas verbalmente primero, castigadas con la pérdida de un punto después, y finalmente con la pérdida de un juego. Decir que todas las penalizaciones fueron de acuerdo a las normas del US Open, no pasó nada fuera de lo común. La primera penalización fue por coaching, está prohibido hacer o recibir señales de tu entrenador. La segunda fue por reventar la raqueta contra el suelo, que por lo visto pues está prohibido reventar la raqueta contra el suelo. Una norma estúpida. Y la tercera fue por una agresión verbal al árbitro después de darle el coñazo durante un buen rato. Y cuando digo un buen rato, digo un buen rato, en el que Serena acabó llamándole ladrón. Y el árbitro, pues, la amonestó. Lo cierto es que esa amonestación verbal pudo darse mucho antes, porque Serena Williams estuvo fuera de lugar con el árbitro durante un buen rato. I didn't get coaching. You need to make an announcement that I didn't get coaching. I don't cheat. I didn't get coaching. How can you say that? No sé cuántas veces llegó a exigirle que le pidiese disculpas, como si el árbitro le debiese algo. Say it. Say you're sorry. Well, then don't talk to me. Don't talk to me. Incluso trajo a colación cosas tan relevantes como que tenía una hija o que era una madre. I have never cheated in my life. I have a daughter and I stand what's right for her and I've never cheated. And you owe me an apology. Temas que no tenían nada que ver con el asunto en cuestión, y todo ello porque Serena Williams reclamaba que su entrenador no le había hecho señas, algo que luego desmentiría su propio entrenador admitiendo que sí las había hecho. Soy honesto, estaba haciendo coaching. No creo que Serena me mirase, por lo que eso es por lo que ella pensó que no lo estaba haciendo. Pero lo hice, como el 100% de los entrenadores en el 100% de los partidos, por lo que necesitamos parar esta hipocresía. Y es probable que sea algo hipócrita, y es probable que sea una regla de mierda, no sé, yo no soy quien para valorarlo. Pero el caso es que era algo que estaba dentro del reglamento y ellos se lo saltaron, aunque Serena Williams no tuviese conciencia de aquello. Todo se hubiese saldado sin mayores problemas si Serena Williams hubiese reconocido en la rueda de prensa que de hecho su entrenador sí le hizo coaching, aunque ella no lo vio. Por eso se indignó tanto cuando le amonestaron verbalmente y le acabaron quitando esos puntos. Pero el caso es que no fue así y bueno, Serena Williams luego apareció en rueda de prensa diciendo lo siguiente. But I've seen other men call other umpires several things, and I'm here fighting for women's rights and for women's equality. And for all kinds of stuff. Y encima culminó todo autojustificándose y explicándonos que su infantil y poco deportiva actitud había sido en realidad una herramienta de empoderamiento femenino para liberar a las mujeres en el futuro. For me it blows my mind, but I'm going to continue to fight for women and to fight for us to have equal. The fact that I have to go through this is just an example for the next person that has emotions and that want to express themselves and they want to be a strong woman, and they're going to be allowed to do that because of today. Maybe it didn't work out for me, but it's going to work out for the next person. Thank you, everyone. Oh, no. Yeah, girl. Lo que es alucinante es que alguien se trague esto y lo acabe defendiendo. La Asociación de Mujeres en el Tenis caracteriza el castigo a Serena como sexista. El argumento principal es que Serena no hubiese sido tratada de la misma forma que un tenista masculino ni amonestada tantas veces, pero es algo muy subjetivo y con las cifras de penalizaciones en una pista de tenis en la mano, algo más que discutible. La verdad es que si nos ponemos a mirar con lupa, resulta que los hombres son más penalizados que las mujeres en los partidos de tenis, como analizaba un artículo del New York Times. Cada situación debería ser evaluada por sus propios méritos, pero de acuerdo a los datos compilados por oficiales de los torneos de Grand Slams de los últimos 20 años, los hombres son penalizados más a menudo por abuso verbal, seguido por una gráfica que muestra las distintas penalizaciones por diversas razones. Los hombres ganan a las mujeres por 1517 a 535. Si alguien pensase que mujeres y hombres son exactamente iguales, de hecho, podrían montar un caso de prejuicios contra los hombres en los torneos de tenis. Menos mal que yo no lo pienso. Y además tenemos casos en la historia de famosos tenistas descalificados en grandes torneos por su mala conducta. El caso más relevante que se me viene a la cabeza es el de John McEnroe, que fue descalificado del Open de Australia por abuso verbal. Just hobbles over that lines lady. Code violation, unsportsmanlike conduct. Warning, Mr. McEnroe. Code violation, racket abuse, point penalty, Mr. McEnroe.
It's just a little crack. Does that mean there's abuse? It's not broken. Broken's when you can't play with it. Let's play. Let's play. Code violation, verbal abuse, default, Mr. McEnroe. Whoa! Game, set, match, point for. That's the end of the match. Justificar estas conductas en una deportista de élite multimillonaria, combinado con el rechazo de la misma Williams a examinar su propia conducta y comportamiento y exteriorizando su culpa y responsabilidades en factores externos y generalizaciones tales como el sexismo, así en general, es algo que cada vez es más sintomático de la decadencia de nuestros tiempos. Y Serena Williams es la mejor jugadora de tenis femenino de la historia del deporte, y probablemente sea toda una fuente de inspiración para mujeres y personas de descendencia africana en América, y su contribución con respecto a la lucha contra el racismo y el sexismo haya sido remarcable a lo largo de su carrera, es muy probable, nadie pone en duda eso. Pero ella se equivocó este día, y no hay nada malo en reconocer cuando una persona se ha equivocado. De hecho, la idea de que una mujer negra pueda equivocarse, pueda cometer errores y pueda ser responsable por ellos es un derecho de las mujeres negras, no un acto de sexismo o racismo. Lo que es sexista y racista es la apología a la infantilización de estos colectivos a los que se les permite todo tipo de comportamientos, excusándose en ideas alrededor del mismo racismo o sexismo. Algo que creo es un impedimento para tener una vida normal y en igualdad con el resto, y es más un elemento de polarización cuando debería tener una función integradora. Y esta incapacidad manifiesta y deliberada de admitir ningún tipo de culpa o responsabilidad es inoculada día a día en las redes sociales y a través de artículos como este de Anita Botwin llamado Patriarcado por todas partes, que hacía referencia al caso de Serena Williams, aunque después de meterte su panfletada ideológica. Hay patriarcado en todas partes porque existe una brecha salarial del 22,86%, violencia machista estructural a todos los niveles, diferencia de oportunidades, cosificación, explotación sexual, maltrato, asesinatos. No puedo creer que tengamos que escuchar que no existe machismo en todas partes porque me parece una falta de respeto al movimiento feminista y en concreto a todas las mujeres que sufren violencias cada día. Y empiezo un poco con el discurso de perogrullo de siempre, ¿no? Pues que existen injusticias y crímenes, que eso ya lo sabemos todos, mezclado con el mito de la brecha salarial, con la cosificación y la diferencia de oportunidades, que no sé muy bien a lo que se refiere, me imagino que es a la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres, como que los hombres tienen más oportunidades. Por lo que hay un machismo omnipresente que vamos a proyectar en la figura abstracta y cuasi teológica en la que han convertido el concepto de patriarcado. El patriarcado no se puede ver, no se puede cuantificar, no se puede delimitar, pero está en todas partes, es como el Espíritu Santo. Y aquí es cuando ya se requiere el primer acto de fe, porque los axiomas que propone esta gente de entrada se basan en una mitología que tiene esta gente en la cabeza que ya es para echarse a temblar. Pero bueno, esto es un poco lo de siempre, vamos a seguir. Me pregunto por qué tenemos que justificarnos constantemente. ¿Por qué no podemos seguir luchando sin más por un mundo nuevo que nos pertenece? No creo que sea el momento de dar explicaciones cuando es el modelo estructural y opresor el que lleva siglos de ventaja y muchas disculpas que darnos. Tampoco creo que seamos víctimas y denunciamos machismo por doquier ni perdamos fuerza. Tan solo se trata de buscar excusas para que perdamos legitimidad a la hora de seguir trabajando en un nuevo modelo igualitario. Aquí ya vemos una declaración de intenciones, ¿no? ¿Por qué tenemos que justificarnos de nada si existe un ente en forma de patriarcado que además es el modelo en el que vivimos y que es estructural y opresor y que lleva años y siglos sometiéndonos? Que esto es un poco la justificación para darse a sí mismo la razón por defecto. Ella tiene la razón y no necesita justificarse ante nada ni nadie porque entiende que los entes que la juzgan son patriarcales y opresores. Denunciar machismo por doquier, por lo tanto, está siempre justificado, haya o no haya machismo, porque esto es una estupidez, porque siempre hay machismo porque todo lo que nos rodea es machista. Y por lo tanto, el feminismo, según Anita Botwin, no se puede equivocar ni siquiera cuando se equivoca, porque digan lo que digan o hagan lo que hagan, hay una suerte de colchón patriarcal infinito que lo justifica todo. Vivimos en un sistema patriarcal que lleva siglos oprimiendo al segundo sexo. Es además un sistema que se encuentra mucho más camuflado y normalizado que el capitalismo. Cuando uno se pone las gafas moradas, empieza a ver machismo donde antes no había nada. Si acaso una ligera idea de lo que estaba ocurriendo. No somos nosotras las que tenemos que ganar el debate o no. Es el patriarcado el que debe disolverse y entregar las armas. Vemos cómo habla casi en términos bélicos. Esto es una guerra. Aquí no hay ningún debate posible, o sea, no hay ningún diálogo al que nos podamos acercar. Hay una señalización a un estado constante de opresión y una rebelión contra este estado. Y la única alternativa es que este ente incuantificable llamado patriarcado, que lo es todo y que lo impregna todo, se disuelva o, como dice ella en términos de estrategia antiterrorista, entreguen las armas. Y esta es un poco la idea, ¿no? Es una guerra, el objetivo a batir es todo lo que nos rodea prácticamente, porque todo es machista y todas nuestras estructuras atentan violentamente contra la mujer.
Y el resultado final es el deseado y utópico modelo igualitario no patriarcal, que nadie sabe definir muy bien lo que es, pero es el objetivo. Serena Williams ha recibido duras críticas por su queja ante el árbitro en la final del US Open que ganó Naomi Osaka. Desconozco si Serena Williams increpó al juez de línea por machista o por injusto, aunque muchas de las veces vayan ambas de la mano. Desconozco cuáles fueron sus intenciones, que solo ella conoce, pero sí transmitió una imagen muy clara y potente de lo que significa el mundo de las mujeres deportistas y las injusticias que sufren continuamente. Probablemente Serena no le increpó en ese momento por machista o racista, pero quizás sí lo hizo por muchos años sufriendo ambas opresiones. De ahí la fuerza de la imagen, la respuesta de una mujer negra deportista que, como tantas otras, han sufrido discriminación por ser mujer y negra. Surge ahí una ruptura de estereotipos muy clara que sirve de símbolo para muchas otras mujeres. Quizá ese momento de enfado contra el juez de silla era un grito de guerra por tanto machismo soportado previamente. Él nunca le ha quitado un punto a un hombre por llamarle ladrón, gritó la tenista al árbitro. Quizá, en ese mismo instante, tan solo fue una injusticia en la cancha más allá del género. Pero si esa imagen ha servido para reabrir el debate sobre la doble discriminación, bienvenido sea el grito de Serena. Quizá, o sea, la articulista declara abiertamente que desconoce por qué increpó al juez de línea, desconoce cuáles eran las intenciones de Serena y desconoce lo que pasó en general. Porque Anita Botwin es una desconocedora profesional. Su profesión, de hecho, es no tener ni idea de nada y sacar pecho por ello, ¿no? La ignorancia como bandera y la ponderación de un fin, el fin del utópico modelo igualitario, sobre todo lo demás. Todo vale para llegar a ese fin, no hay nada injustificado si el objetivo es llegar a ese fin. Da igual la intencionalidad o los efectos colaterales, da igual la justicia o la verdad misma. Porque es más importante el fin revolucionario que tener razón o no tenerla. Ya que al fin y al cabo, pues la razón o la verdad es algo que, como todos sabemos, define el partido. Un partido personificado en el feminismo hegemónico. Anita Botwin representa básicamente lo peor que nos puede dar el feminismo y nuestra cultura en general. Y este tipo de discursos, por desgracia, cada vez son más populares en nuestras sociedades y cada vez más gente los acepta. Y creo que es un poco el fruto de un modelo educativo fracasado, el hecho de que como sociedad no podamos detectar estas panfletadas ideológicas extremistas y señalarlas como lo que son de forma mayoritaria. Es un fracaso total el hecho de que no sea una mayoría abrumadora la que sea capaz de interpretar este texto por lo que es. Un manual de instrucciones para tontos y misántropos que lo único que quieran es cargárselo absolutamente todo. Muchas veces sin saberlo, como sospecho es el caso de Anita Botwin. Si alguien quiere dinamitar nuestra sociedad en general, creo que solo tendría que seguir las instrucciones que dan este tipo de articulistas, que por desgracia son el pan de cada día, cuando creo que deberían existir, pero creo que deberían encontrarse en las zonas más marginales de internet, donde se encuentran los artículos de neonazis y fascistas y cosas así. Porque para mí este tipo de artículos, con la de burradas y chorradas que se dicen, me parece que se diferencia bien poco de cualquier panfletada fascistoide y racista del Daily Stormer. Pero por alguna razón, y esto lo apunta muy bien Jordan Peterson, todos parecemos tener claro dónde empieza la derecha radical, que es básicamente cuando empieza a tener ideas sobre discursos eugenésicos y de ponderaciones étnicas. Pero nos cuesta ver cuando la izquierda se pasa de la raya, aunque sabemos que se puede pasar de la raya, como hemos podido ver a través de la historia del siglo XX, en el que los crímenes en nombre de esta utopía igualitaria han sido tremendos, usando además dialécticas con un fondo distinto, aunque de forma muy parecidas al artículo de Anita Botwin. Y son esos siniestros personajes los que apelan a los sentimientos por encima de la razón y jalean el desconocimiento y la ignorancia si les sirve como medio para llegar a ese ansiado fin al que hay que llegar bajo cualquier precio. Por ello, Serena Williams, tenga o no tenga razón, es un medio eficaz en tanto en cuanto señale un conflicto, en este caso sexista y racista, porque cómo les gustan los conflictos a los revolucionarios. También es interesante plantearse que la gremialización social entre sexos o grupos raciales ahora mismo es más relevante en algunos casos, en casos como este, que la posición de poder en la escala social. En este caso, por ejemplo, es muy claro, o sea, un árbitro de tenis contra una estrella multimillonaria del deporte mundial. El conflicto de poder deseado de abajo arriba sería cuestionable, por no decir contradictorio. Pero bueno, ya sabemos que las posiciones de la escala de poder son arbitrarias y dependen de las subjetividades de los jueces y castigadores del pueblo. Y para rematar el caso de Serena Williams, nos encontramos con que un dibujante de caricaturas australiano tuvo la osadía, ¿no?, de hacer una viñeta retratando la escena, de una manera bastante acertada, por cierto. En ella aparece Serena Williams con una lloriquera y el árbitro le pregunta a su contrincante: ¿no podrías simplemente dejarla ganar? O sea, y a priori, si no supieseis nada, probablemente os estaréis preguntando ¿y qué? ¿No? ¿Qué coño pasa con la viñeta, no? Y mira que la estoy mirando un buen rato, porque a mí con estas cosas me pasa lo mismo siempre, que no, que me cuesta un montón ver dónde coño donde la gente se ha ofendido, ¿no? Porque la superficie que da pie a ofender cada vez es más amplia. Pues resulta que la caricatura de Serena Williams es racista y sexista, y su dibujante, un señor australiano desconocido de nombre Mark Knight, ha sido vilipendiado en las redes sociales por osar pintar a una mujer negra enfadada
como una mujer negra enfadada. Podía haberla pintado como un unicornio. Y esto valida mi teoría de que estamos perdiendo el sentido del humor. Y creo que eso lo pierden los que no saben reírse de uno mismo. Y cada vez sabemos reírnos menos de nosotros mismos porque vivimos en una sociedad de putos narcisistas. Narcisistas y gilipollas. Y claro, las redes sociales explotaron y desde Nicki Minaj hasta la hija de Martin Luther King, pasando por J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, que escribió el siguiente tuit. Bien hecho reduciendo una de las más grandes deportistas vivas a un tropo racista y sexista y convirtiendo a la segunda gran deportista en un adorno sin rostro. Lo de racista y sexista debe ser porque la pintó negra y mujer cuando debía haberla pintado como un hombre blanco heterosexual, que es el único prototipo con el que está permitido meterse. Y esto para mí es muy relevante y deseo con todas mis fuerzas que por favor esta señora no sea la verdadera escritora de Harry Potter y que esta esté escondida en algún lugar y que simplemente nunca quiso darse a conocer, ¿no? Que fuese una especie de tapadera. Porque si no, esto es sintomático de que la gilipollez y el narcisismo extremo es una enfermedad que uno puede contraer. No olvido la falaz y gratuita acusación de la misma autora al youtuber PewDiePie, al que llamó abiertamente fascista después del boicot interesado y manipulador que le hicieron desde la prensa anglosajona. Me parece triste e increíble, por no decir inverosímil, que la autora que escribió al personaje de Dolores Umbridge sea capaz de reproducir con tanta soltura comportamientos tan propios de ese personaje sin sentirse apelada por él. Y yo me pregunto, ¿dónde está el sexismo? El sexismo está en la idea de caricaturizar esa escena que es incaricaturizable. No se puede hacer sátira con ella porque la sátira sería sexista en tanto en cuanto toda crítica o reparo ante la actitud de Serena Williams es en sí sexista, aunque de forma objetiva no haya sexismo por ningún lado porque nada de la viñeta hace alusión a su sexo, más allá de reflejar la obvia objetividad de que Serena Williams es mujer. ¿Y dónde está el racismo? Pues el racismo pasa por atreverse a dibujar a una persona negra con rasgos fisiológicos de persona negra. Y mira que yo entiendo que si la viñeta en vez de ser así hubiese sido así, pues entiendo que hubiese levantado ampollas. Se podía leer una entrada en el diario, el debate sobre la caricatura de Serena Williams. Decir que el racismo no es lo mismo que censurar. El artículo lo escribió un tal Gary Young al que han tenido que traducir en el diario, y lo cual es una pena porque parecería que al diario ya no le quedaría nadie para que escribiese chorradas que tienen que llegar hasta el punto de importarlos. Hay una cosa aún más condenable que la viñeta racista de Serena Williams, publicada a principios de esta semana por el periódico The Herald Sun de Melbourne, y es la forma en que el diario está reaccionando ahora que lo acusan de racismo. Y no es poco decir, porque la caricatura es mala. Y parece ser que el Herald Sun no se dejó intimidar por los cientos de miles de indignados en las redes sociales que veían racismo por todos lados y publicaron la siguiente portada: Bienvenidos al mundo PC, junto con otros personajes que se habían satirizado como Tony Blair o Donald Trump. Una etiqueta en el centro dice zona libre de humor y debajo pone este texto: si los autoproclamados censores de Mark Knight se salen con la suya en lo referente a su caricatura de Serena Williams, nuestra vida políticamente correcta va a ser muy aburrida, decía Gary Young. Y así es como entramos una vez más en las guerras culturales, con los agresores haciéndose pasar por víctimas, la intolerancia disfrazada de humor y la libertad de expresión clasificada como censura. Cualquier petición de sensibilidad, de contexto histórico, de responsabilidad moral, de igualdad, de exactitud, decencia y justicia o de redención de cuentas es desestimado como si fuera solo corrección política. Los argumentos para ridiculizar al rival se llevan hasta el límite y en este caso una mujer negra es privada de su dignidad. Hacer un chiste de Serena Williams es inapropiado ya que es privarla de su dignidad por ser persona negra, no por ser una deportista de élite y una figura pública a la que se supone que se puede satirizar y criticar. Y cuando este señor dice los agresores, se refiere al ilustrador y al periódico. Cuando este señor se refiere a la intolerancia, se refiere a esta viñeta. Y cuando habla de libertad de expresión, que la tiene, pretende que ignoremos el tufo a censura que hay detrás de las acusaciones sobre discursos y manifestaciones de odio. Pretende hacernos creer que su crítica es constructiva y no taxativa, algo que no se cree ni el mismo periodista que escribe este artículo, que de hecho empieza categorizando la viñeta como una ilustración racista condenable. En la caricatura, el cabello de Williams hace las funciones de voluminoso, protuberante y desmesurado marco para una lengua que mide más que sus rodillas y para una aplanada y vasta nariz en la que las distancias entre las fosas nasales es similar al tamaño del hombro. No es una caricatura de Williams, cuyos labios, nariz y lengua no son especialmente pronunciados y rara vez, por decir nunca, se mencionan. Es una caricatura de los negros, y concretamente de las mujeres negras, que sobrepasó todo el proceso de edición y control del periódico como si el siglo XX nunca hubiera existido. Por no hablar de que Naomi Osaka, la contrincante haitiano-japonesa de Williams, fue retratada como una mujer blanca. Y no, compañero Grillón, no es una caricatura de las mujeres negras, es una caricatura de una mujer que resulta ser negra, y que tiene rasgos de mujeres negras, y sobre todo, es una caricatura. Las clases de fisionomía y de dibujo de cómic y caricatura que intenta dar el articulista son de juzgado de guardia. O sea, este señor parece no tener ni idea de lo que es una caricatura que tiende a exagerar los rasgos de las personas dibujadas. Y no, Serena Williams no
tiene precisamente una nariz y una boca pequeña, y estas de hecho son exageradas de la misma forma que son exagerados los pómulos, que no los ha incluido en su alegato antirracista porque no era conveniente. Aquí, por ejemplo, podemos ver otras brillantes caricaturas de Whoopi Goldberg, Obama o Jimi Hendrix igualmente exageradas. Me imagino que hoy serían censurables porque pintar a gente de descendencia africana hoy día es algo tabú. Y bueno, lo último que dice con respecto a que Osaka ha sido pintada como una mujer blanca es ya de traca. Se supone que a la figura que sale de lejos que representa a Osaka, no, se supone que le han hecho un whitewashing, que es como pintarla como si fuese blanca cuando en realidad era japonesa haitiana. Y la verdad es que sale de lejos y no se ve con demasiado detalle. Aunque he sacado los colores comparándola con el árbitro, que claramente sí es pintado como si fuese un hombre blanco, y la verdad es que la tonalidad de su piel no es exactamente igual y es dibujada con tonos más oscuros. Que no es que importe demasiado, pero es que refleja perfectamente la necesidad de quejarse indiscriminadamente por todo que tiene esta gente. Hay gente que se ha indignado incluso de que fuese pintada con una coleta rubia, cuando de hecho ella llevaba una coleta rubia. Que tengamos que sacar los pantones de color para señalar la pigmentación de la piel que ha usado el caricaturista para hacer los dibujos en esta fiebre de narcisistas indignados de redes sociales, me parece de camarote de los hermanos Marx. Vamos a seguir. El problema no es que los críticos de las caricaturas no entiendan la distinción entre racismo y humor. El problema es que Knight y sus editores todavía no han comprendido la distinción entre humor y cliché. Cuando se recicla sin sentido crítico y aparentemente sin saberlo, una imagen de siglos que menosprecia y degrada, no se está haciendo humor, se está vendiendo un cliché. Por eso la caricatura fracasa en sus propios términos, y el último berrinche es el de ellos. Ejercieron vehemente su derecho a ser ofensivos y ahora se enfadan por el resultado inevitable y predecible, el derecho de los demás a ofenderse. Pero esto, Grillón, y tú lo sabes perfectamente, no va simplemente de vuestro derecho a ofenderos. Esto va un poco más allá. Es la manipulación que todo esto conlleva a mover la lente social y dilatar el concepto de racismo y sexismo a todo lo que sirva a vuestra conveniencia, porque sabéis que el racismo y el sexismo son conceptos inaceptables en nuestras sociedades, aunque vuestro discurso diga todo lo contrario. Y si todo es racismo y todo es sexismo, y sois vosotros los que decidís sobre qué pertenece y qué no pertenece a estas categorías, tendréis un fuerte poder social y político para ejercer de controladores de la moral social, como ya intentáis. Y como daño colateral, crearéis la coyuntura social para que vuestras estúpidas sensibilidades sean recogidas por una caterva de políticos aún más estúpidos que vosotros y convertidos en leyes que nos conformen en un estado de idiotas y sin libertades, que es a donde nos dirigimos. Y otra cosa, ¿cuántos entienden que algo racista no es una incitación al odio racial? Porque las universidades de Estados Unidos no tienen muy clara la diferencia entre esa libertad de expresión que tú dices defender y el discurso del odio. O sea, ¿cuánto tiempo que sigáis empujando la lupa social de lo que es considerado aceptable o inaceptable hasta que esas leyes de incitación al odio racial que tanto defiendes dejen entrar este tipo de caricaturas entre sus categorías perseguibles? No, lo que vosotros hacéis no es lo mismo que la censura, pero es porque no podéis, porque no tenéis un poder legislativo ni ejecutivo para poder ejercerla. Pero en nombre del antirracismo y el antisexismo presumo que seríais capaces de perseguir esto y mucho más. Por otro lado, tengo la sensación de que estamos presenciando el abandono del humor en pos de la búsqueda de una suerte de humor verdadero. Un humor así con aroma a justicia social, ¿no? El humor que vaya de abajo a arriba. En términos abstractos, confusos y arbitrarios, por cierto, porque para esta gente un caricaturista anónimo australiano es arriba y una superestrella del deporte mundial es abajo, porque esta gente ahora solo está haciendo esta lectura convenientemente en clave de sexo y razas. Esto es posmodernismo del bueno. Es crucial que haya cómicos que se rebelen contra esta corrección política ya. Es relevante que la revista El Jueves no se posicionase en un caso así, ¿no? No vaya a ser que se salga la ideología que la ha convertido en el panfleto que es. Es que El Jueves ya ni está ni se los espera. O sea, me los imagino desde una atalaya moral comiendo palomitas mientras ven cómo se atenta contra lo que un día fueron, lo cual les convierte en cómplices por necesidad de este atentado contra el humor y la libertad. Porque queremos un humor en definitiva que no nos incomode, un humor que no saque a relucir nuestras miserias morales, racistas y sexistas, un humor que nos sirva para congratularnos en nuestra propia bondad y encienda nuestro sentido de justicia social, un humor en definitiva de ideología y partido. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Es relevante y de mención especial el linchamiento que le han hecho a la chica esta por hacer un vídeo metiéndose con los andaluces en clave de humor negro, independientemente de que la chica tuviese gracia o no, porque la reacción tan virulenta al vídeo y los comentarios que hay es un reflejo más de este narcisismo incondicional y cero autorreflexivo, independientemente, ya digo, de que la tía tenga puta gracia o no, que puede no tenerla. Me estuve leyendo ayer los comentarios y es para mirárselo, es de no entender una puta mierda. Y bueno, ya está, me apetece hacer un vídeo sobre la educación y el fracaso de nuestro sistema educativo, ya aprovechando con todo esto que ha salido de los políticos, de los máster de Casado, del máster de Cifuentes, de la tesis de Pedro Sánchez, del rollo que hay con el doctorado de Albert Rivera, de la tesis de la difunta política Montón, que era una tesis en la que hablaba del patriarcado que te partías la polla, por cierto. No sé, ya lo iré pensando. Y nada más, muchas gracias a la gente que me seguís, muchas gracias a la gente que me apoyáis por PayPal, muchas gracias a la gente que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros. Gracias. Por cierto, la veda de las camisetas se abrirá con el próximo vídeo. Y ya está, creo que no tengo más que decir. Un saludo y hasta otra.